Bienvenidos amigos, un día más, ya estamos con todos ustedes precisamente aquí en nuestra alquería, donde una vez más nuestro propósito va a estar en acercarles ese Motril de antaño, ese Motril de historia, de solera, de tradición y de muchas cosas que contarle. ¿Cómo no? Una vez más nos encontramos en otro barrio diferente, en una zona diferente de Motril, para que sus calles nos vayan precisamente guiando para poder contarles, como decimos, toda esa historia. Nos encontramos en el Motril Este. Y este Motril tiene también mucho que contar, sobre todo a partir del siglo XIX, que es cuando ya llega la expansión de Motril a abrirse en esta zona. De todas maneras, podemos contarle algunas cosas anteriores, porque si se acuerdan ustedes, en los últimos programas estamos precisamente en esta zona, muy cerquita de aquí, y les hablábamos de la Cruz de las Heras, por ejemplo, que se encontraba en la entrada de este Motril. Aquí teníamos la carretera que nos llevaba hasta Almería por aquel entonces, y por supuesto pues también una zona donde nos encontrábamos el ingenio de los famosos toledanos, ese puente del Toledano que todavía queda en nuestro recuerdo. Le contábamos toda esa historia y precisamente lo hacíamos, como siempre, a través de los grandes conocimientos que nos aporta nuestro querido cronista oficial de Motril, don Manuel Domínguez. Don Manuel, ya estamos en este Motril. Es la antigua entrada a Motril, desde la antigua carretera que conducía de Motril a Almería, porque la carretera que hoy va desde Motril a Torreleva no existía, y este camino de las Ventillas, esta salida a Motril desde la antigua Cruz de las Heras, era la zona que comunicaba con Motril a través del Cabo Sacratí con Carchona, Calahonda, y continuaba por la carretera de Lújar hasta llegar a unir con la carretera de Almería. Es una de las carreteras, los caminos más tradicionales de Motril, más antiguos de nuestra ciudad. Se entraba a Motril por la zona este, era la entrada a Motril por la zona este. Lo primero que se encontraba la gente que venía era las ventillas, las ventas de una pequeña alquería que existía en las ventillas, y después se entraba a Motril, la gente se encontraba con la Cruz de las Heras, que era el primer sitio, pero era tierra todo de cultivo, aquí no había nada construido. La Rambla de los Álamos era prácticamente el límite de Motril. A partir de la Rambla de los Álamos hacia el este no había absolutamente nada. Eran tierras de cultivo, todo esto eran tierras de cultivo, de secano, que se van a meter en parte en regadío, o habían existido en época de regadío, en época musulmana, pero después se meten en regadío a finales del siglo XVII, cuando el conde de Borno construye una acequia que se conoce con el nombre de acequia del Deire, y empieza a hacer de alguna manera, empezar a meter en riego parte de esta zona, pero la zona que hoy ocupa la fabriquilla eran tierras de secano, y ya en el siglo XIX es cuando empezamos a ver una ampliación del Motril, de esta zona. El límite era la Rambla de los Álamos, una rambla que hoy está encauzada, pero durante siglos fue una de las principales ramblas que había en Motril, una gran rambla que partía de la Nacla y que llegaba hasta desembocar de la Azucena. Esa gran rambla de los Álamos, o como antiguamente se conocía con el nombre de Rambla de Rodrigo Gil, fue una de los límites que geográficamente terminaba Motril en la Rambla, posiblemente porque la Rambla impedía en aquella época poder ampliar la población para el otro lado. La Rambla era además muy grande, tenía una cabida muy grande, y entonces pues no se podía construir. Pero es verdad que a la segunda mitad del siglo XIX la ampliación, el desarrollo del cultivo azucarero fue a más, y empiezan a construirse fábricas de azúcar. La primera fábrica moderna que se construye en Motril es la Nuestra Señora de la Cabeza, lo que nosotros conocemos por la Alcolera, y la segunda que se construye es esta, Nuestra Señora de las Angustias, que la construye en los años 60 del siglo XIX una sociedad formada por los Rodríguez Acosta de Granada y Ramón de la Chica. Al final es Ramón de la Chica el que se queda con la fábrica,
y empezó a conocerse como en Motril la fábrica de Ramón de la Chica, la fábrica chica, y he terminado siendo la fabriquilla. De fábrica chica, fabriquilla. Fábrica de la Chica, la fábrica chica, fabriquilla. Que no era por el tamaño, no porque ni fuera nada. el tamaño, porque era una fábrica considerable, era claro. de las fábricas de los años 60 del siglo XIX, que tiene una gran capacidad de molturación y se construye, todavía quedan bastantes naves y se han restaurado bastantes naves de aquella fábrica Nuestra Señora de la Angustia, que estuvo produciendo azúcar hasta finales del siglo XIX. Pero era coetánea con el ingenio de los... No, el ingenio de los toledanos se mantuvo, es decir, el edificio que está al otro lado del camino de la Ventilla, del puente toledano, pues se mantuvo, pero estaba un edificio muy grande que estaba ruinoso, y al final era una de las reivindicaciones del Ayuntamiento de Motril en aquellos años, finales del 19, de derribar el ruinoso edificio o gran edificio del ingenio del antiguo ingenio del Toledano. Pero esta fábrica se construye en una zona que sí que debió posiblemente tener aquí alguna instalación azucarera, porque cerca de aquí había una ruina de otro antiguo ingenio, pero se construye de nuevo, es decir, una fábrica que se construye de nuevo con la técnica, y se ve perfectamente en las naves que se mantiene, con las técnicas fabriles, es decir, molienda de caña y fabricación azucarera. Ajá. Es en los años donde el cultivo del azúcar que se había perdido en Motril, de la caña, en el siglo XVIII, empieza a tener de nuevo auge, y de nuevo la vega de Motril se empieza a llenar de caña. Algunos empresarios granadinos ven la oportunidad de introducirse en una industria que empezaba a ser económicamente muy rentable, que era la industria azucarera. Por eso se explica que grandes empresarios, inversores, banqueros y tal, como son los Rodríguez Acosta o como el propio Ramón la Chica, deciden crear una sociedad en comandita, que se llamaba en aquella época, y montar esta fábrica en Motril, la segunda fábrica que se crea en Motril después de la fábrica de la Arcolera, de Nuestra Señora de la Cabeza, que la habían montado los Larios, la familia Larios de Málaga. Estas dos fábricas inician ese desarrollo de la historia del azúcar moderna en nuestra ciudad, la historia del azúcar del siglo XIX. La fábrica se construye muy bien, el modelo industrial muy interesante. Hoy no se ha conservado nada más que naves, por ejemplo la chimenea no se ha conservado de esta fábrica, pero sí que tuvo una incidencia económica muy importante. Llegó a tener, hay datos de 300 o 400 trabajadores en esta fábrica, más los que trabajaran en la corta de la caña, etcétera. Que por eso era mi confusión, porque al no ver chimenea, yo pensaba simplemente que había sido como almacén. No, se derribó la chimenea, se derribó. A la fábrica le faltan muchas naves de lo que la fábrica era, y algunas fotos de principio del siglo XX, donde todavía se conservan bastantes naves. Pero al final del 19 la dejaron, ¿no? Sobre todo porque los Rodríguez Acosta se introducen en la Sociedad General Azucarera, y Ramón de la Chica se arruina, y entonces al final la fábrica termina siendo vendida a la Sociedad General Azucarera y desmontada. Y bueno, se conservaron algunas de las naves como almacenes y tal, pero la fábrica de Nuestra Señora de la Angustia, fabriquilla, que conocemos nosotros hoy, fue una fábrica muy importante de esos años de la segunda mitad del siglo XIX. Y ya empieza el traslado, la construcción de fábricas a la zona este de Motril. Esta es la primera que se construye en la zona este de Motril, de las nuevas, porque ya teníamos el Toledano, que había estado el Toledano en esta zona, el ingenio nuevo, seguramente el trapiche nuevo por aquí, el de Vicencio de los Hornos en la Huerta de la Condesa, pero como fábricas modernas, esta es la que inicia, que se construye en esta zona y empieza a trasladar la actividad industrial que se había situado en la zona de la Arcolera, empieza a estas fábricas anteriores, por ejemplo, a la fábrica del Pilar, es más antigua que la fábrica del Pilar. Y aquí ya introducen las técnicas modernas de molienda y obtención de la caña de azúcar en esta fábrica que crea Ramón de la Chica. Claro, ya vamos viendo cómo se van al extrarradio. Claro, además en terrenos que San Fernando. Son terrenos que ya veremos, son terrenos que son baratos, porque esta zona era la zona del secano. Seguramente el terreno se allanó y tal, ¿no? Seguramente, porque además tenemos una rambla que viene de esta zona de aquí, que es la Rambla Capuchino, la derivación de la Rambla Capuchino en la calle Santana. Es decir, se introduce rambla en este caso construyen entre Rambla de los Álamos
y la Rambla de la calle Santana, ¿no? Es decir, construyen entre Rambla Capuchino y calle Santana, es donde ellos construyen la fábrica. Seguramente pues son terrenos que son baratos porque eran de secano y evidentemente vienen a construir. No había posiblemente otros terrenos en Motril para construir fábricas de esta envergadura, modernas de esta envergadura, como se construye aquí, que de fabriquilla nada. No, es decir, claro, fabriquilla era derivación del nombre. Es el pequeño engaño que tenemos los motrileños, ¿no? Que al decir fabriquilla pensamos que a lo mejor no ha sido una capacidad de molienda. Pensamos que no ha sido una fábrica auténtica, y sí lo ha sido. Sí, que pensamos que ha sido una fábrica pequeñita, y tampoco lo ha sido. No, fue una fábrica que tuvo un gran volumen de molienda y un gran volumen de producción de azúcar. Con la maquinaria más moderna ya de los años 60, 70 del siglo XIX, donde además comienza pues, en ese gran cambio de convertir Motril otra vez en una zona de cultivo de caña de producción de azúcar. ¿Y Ramón de la Chica en este caso solo tenía esta...? No, tenía también empresas en Granada, y fue también otro de los que introduce la remolacha en Granada, la azucarera remolacha en Granada. Pero él apuesta por Motril junto con los Rodríguez Acosta. Al final él termina comprándole su parte a los Rodríguez Acosta en un empréstito que le hicieron los Rodríguez Acosta, bueno, y no le salió bien la operación, ¿no? Pero sí que es verdad que durante años la fábrica de Nuestra Señora de las Angustias, incluso le pone un nombre granadino a la fábrica, la vocación de la Señora de las Angustias es una vocación muy típica de Granada capital, y al final pues entra en crisis esta fábrica y Ramón de la Chica se arruina aquí en esta fábrica, pero sí que durante unos años, junto con la fábrica Lario, con Nuestra Señora de la Cabeza, fueron las principales fábricas de producción azucarera motrileña. Actualmente, bueno, estos complejos fabriles pues sirven como dependencia del ayuntamiento. En este caso ha sido policía local hasta hace pocos días, puesto que también ya Motril tiene una nueva sede, una nueva comisaría de policía local, ubicada en otra zona de Motril, y estas dependencias pues además se han restaurado bastante bien, es decir, se han restaurado la nave de la fabriquilla, se ha restaurado para usos culturales, se ha restaurado bastante bien, se ha dado pues la imagen durante años, ¿no? Porque esto ha durado años, la restauración de la fabriquilla con escuelas taller, y se ha restaurado, y además hoy ha crecido una población importante en esta zona. En los años 70 empezó a construirse también, a principios de los 70, a finales de los 60, 70, pues todo lo que conocemos hoy con el nombre del barrio de la Fabriquilla, la calle Doctor Tercedor, que además hace memoria de un motrileño importante, médico, la familia Tercedor, que estaban ya en Motril desde el siglo XIX, que sepamos, o incluso antes, y algunos de ellos pues tuvieron importancia. Díaz Tercedor y este doctor Tercedor, que tuvo una gran importancia muy conocido en la medicina de principios del siglo, pues y mediados del siglo XIX, pues se le dedicó esta calle a este... Te iba a preguntar precisamente por él, porque esta calle que estamos atravesando es Doctor Tercedor, ¿no? Y la fabriquilla todavía conserva estructuras importantes, ¿no? Es decir, y además se ha hecho una buena restauración, es decir, que hoy podemos ver pues algunas de las naves industriales que conformaron aquel complejo fabril. No está entera, evidentemente, no está entera, no se conserva entera, pero sí que conserva pues algunas de las naves industriales de aquel complejo azucarero que crea los Rodríguez Acosta y Ramón de la Chica en Motril. Uno de los empresarios que apuestan por el nuevo cultivo del azúcar, que sabía muy poco tiempo que se había iniciado de nuevo, porque el cultivo del azúcar, de la caña de azúcar, había aparecido sobre 1850, 50 y tantos, cuando Ramón de la Sagra, que era un empresario madrileño, se da cuenta de que es un buen negocio y empieza en Málaga y en Almuñécar, y después se traslada a Motril. Motril tenía una gigantesca tradición azucarera, y ellos son los que reviven de nuevo el cultivo en pocos años. Esas nuevas variedades. Claro, y con las nuevas variedades que trajeron, la algarrobeña al principio, la caña algarrobeña y la americana, que son las que se replantaron en Motril en esos años del siglo XIX,
y son los que de alguna manera vuelven otra vez a darle un giro a la agricultura motrileña, y pocos años después la vega de Motril estaba llena de cañas de azúcar. De nuevo otra vez la industria azucarera tuvo un gran desarrollo en nuestra ciudad, ¿no? Y además una industria que en aquellos años era muy importante, es decir, el azúcar era producto caro. Tenemos precisamente aquí esta parte trasera, que quizás es la más conocida para los motrileños, porque también la solemos utilizar últimamente, ¿cómo es? La sala de arco, la nave de los arcos de la fabriquilla, para exposiciones, claro, incluso se han dado conciertos, etcétera, que se restauró también bastante bien. Y forma parte del complejo industrial que existió aquí. Es verdad, como decía, que no se conserva al completo la fábrica, pero por lo menos se ha conservado una parte de la fábrica, de la gran fábrica de Nuestra Señora de las Angustias que existió en esta zona. Esta construcción, que decimos que se remodela, se rehabilita, ¿no?, por parte del ayuntamiento, se hace con las escuelas taller, creo recordar yo, precisamente que eran las escuelas taller del propio ayuntamiento. Claro, en el año 90 empieza, o a los finales de los 80, empieza a reconstruirse la fábrica. Hay un proyecto de reconstrucción de la fábrica que se hace con aquellas escuelas taller que la Junta de Andalucía tenía y que dio la oportunidad, pues, a muchos jóvenes motrileños de introducirse, de aprender el negocio, de aprender, ¿no?, un oficio importante, claro. Y se ha reconstruido bien, es decir, hoy tenemos una estructura fabril que se puede ver todavía perfectamente en estas naves triangulares de terminación de techo triangular que se utiliza muchísimo, y el típica construcción industrial del siglo XIX, que hemos conservado, pues, un trozo de la fábrica, y que nos muestra todavía, pues, cómo eran las construcciones industriales. Pues queda muy poco, es decir, en Motril ha quedado, pues, lo que queda de la fábrica del Pilar, algunas cosas en la Alcolera. Es verdad que eran fábricas mucho más grandes que lo que son hoy, o lo que ha quedado hoy, pero de alguna manera pero es verdad que está la muestra, ¿no? Claro, pero es verdad que estas, que ya son posteriores, pues son mucho más modernas, mantienen un poco el sabor de las antiguas, pero con un toque claro, propio. La arquitectura industrial del 19, ¿no?, que es toque propio, sí. La arquitectura industrial del 19 además está bastante bien estudiada, y la verdad es que hoy por lo menos la muestra está, ¿no? Es decir, cómo se construía industrialmente en el siglo XIX, y la fabriquilla, pues, ha permitido conservar un trozo de esa historia. Es verdad que nada de maquinaria ni nada por el estilo, porque no se ha conservado. Esta fábrica fue desmontada en su momento y no se ha conservado nada de maquinaria aquí ni nada, pero sí que es verdad que al menos la estructura arquitectónica, o parte de la estructura arquitectónica de aquella fábrica de las Angustias que introdujo la industria azucarera del siglo XIX, pues ha conservado una zona. Y a mí el proyecto de las escuelas taller de restaurar esta fábrica hoy nos ha permitido conservar un salón tan bonito como es la nave de los arcos, que, bueno, sirve para muchos usos por parte del ayuntamiento, y uno cuando entra a la nave de los arcos se da cuenta de la estructura tan gigante del tiempo, ¿no? De lo que era una fábrica azucarera de aquella época. Bueno, pues ya lo saben ustedes, estamos en la zona de la fabriquilla, calle Doctor Tercedor. Hemos entrado precisamente, pues, por esa entrada de Motril, por la carretera de Almería, carretera Las Ventillas, donde teníamos esa famosa Cruz de las Heras que nosotros les hablábamos en programas anteriores, como entrada a Motril, como buena entrada. Teníamos esa cruz que luego, pues, se trasladó a otros lugares de nuestro municipio. Creo que se trasladó a Rambla Capuchino, exactamente. Y bueno, y luego, pues, hemos conocido o recordado también, pues, que teníamos ahí el ingenio del Toledano justo en la entrada de esta zona que nosotros conocemos como la de la fabriquilla. Hemos conocido el porqué de la fabriquilla, que era fábrica chica, de don Ramón de la Chica, y cómo esta fábrica era la más moderna de su época, y cómo fue, entre comillas, tirando de nuevo de la economía azucarera en esta zona, porque a partir de aquí, don Manuel, la primera es ella, esta, la fábrica chica, la primera, y luego, Lario. Bueno, de esta zona sí, de esta zona, me refiero de esta zona, y cómo ella va tirando también, cómo empieza a crearse aquí un tejido industrial azucarero, porque después de ella vienen más. Hay 3 fábricas de azúcar más. Está San Fernando, está la fábrica Lourdes y otra pequeña que hubo, que era de Nuestra Señora del Carmen.
que estuvo también en la zona de la fábrica Lourdes. Y esto también, además, tuvo, porque estas fábricas tenían aperos para los animales, aperos para los forasteros que venían a cortar la caña, como se decía en aquella época, es decir, que también creaban su complejo habitacional, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos perfectamente que, por ejemplo, la atracción poblacional que tiene la construcción de estas fábricas aquí crea un barrio nuevo que es el Cerrillo, claro. Cerrillo Jaime, ¿no? Que se ve claramente que se trata de una zona de población que empieza a venirse para esta zona sencillamente porque aquí empieza a tener, con esta fábrica empieza a tener un trasiego de personal, de animales y tal, claro. En aquella época viviendas, etcétera, y aparece, pues evidentemente, un polo de atracción. Yo siempre, alguna vez he citado que el Cerrillo Jaime es consecuencia, la creación del Cerrillo Jaime es consecuencia de este barrio, el Cerrillo Jaime es consecuencia de la existencia de estas fábricas en esta zona. Además, hay fotos antiguas donde se ve, es decir, se ve la fábrica y un barrio aislado que es el Cerrillo, en medio entre la fábrica San Fernando y, claro, entre San Fernando, la Rambla de los Álamos y la fábrica chica, la fábrica de Nuestra Señora de las Angustias. Posiblemente, pues esta creación de fábrica es la que tira adelante con la expansión de Motril hacia esta zona. Evidentemente, luego todas estas viviendas que estamos viendo ya más actuales, pues vienen a posteriori consolidándose este barrio también de pujanza y de abertura de Motril, que necesita mucha más expansión, incluso con colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Colegios y institutos, es decir, empieza a Burgos, empieza a extenderse Motril hacia la zona este. Es verdad que siempre el límite estuvo muy condicionado por la existencia de la Rambla de los Álamos. La Rambla de los Álamos era un gran ramblón en esta zona, es decir, que la Rambla de los Álamos empieza a canalizarse... Incluso psicológicamente empieza a canalizarse en los años 80 del siglo XX, es decir, mientras fue una rambla importantísima que venía de la Nacla y del Cerro del Toro y desembocaba en la playa. Era una especie de frontera natural, ¿no? Porque la Rambla salía con mucha frecuencia, cada vez que llovía en Motril salía con mucha frecuencia y prácticamente había un puentecito para pasar y prácticamente a la mitad de los años se llevaba el puente de la Rambla, y con lo cual pues una especie de frontera natural, es decir, la expansión de Motril hasta esta zona es cuando empieza a canalizarse la Rambla de los Álamos y ya no existe el problema de las inundaciones y de la rotura de la Rambla que arrasaba pues todo lo que pillaba por delante. Y era además una rambla muy grande, ¿no? Es decir, que una rambla muy grande, y eso hacía un poco de frontera con el desarrollo de Motril hacia el otro lado, ¿no? Es verdad que estas tierras de cultivo pues eran secanos, eran tierras de cereales fundamentalmente, había poco, y bueno, pues no eran zonas de regadío, y bueno, pues era... Costaba meterlas en... claro, pero además estos terrenos, como eran más baratos, por eso se construyen las fábricas aquí. Es decir, por eso seguramente los capitalistas motrileños de aquella época, o granadinos, pues deciden montar sus fábricas aquí porque no había otro sitio, no iban a montarlas en La Vega, ¿no? Es decir, que... De todas maneras también tenían un buen acceso de salida, ¿no? Sí, estaba la carretera, y después ya cuando se construye la carretera de Salobreña y... Motril siempre tuvo dificultades de salida, ¿no? Es decir, porque la fundamental salida de la producción azucarera era por tierra más que por mar. Bueno, el puerto de Motril es muy moderno, ¿no? Es decir, del siglo XX. El antiguo puerto de Motril era Calahonda. Hasta el siglo XX fue Calahonda. Hasta finales del XIX fue Calahonda. Y la mayor parte de la salida era por azúcar a través de la carretera de Granada, o carretera de Málaga, o carretera de Almería. Siempre Motril tuvo una dificultad con las comunicaciones inmensas, ¿no? Carreteras que eran muy complicadas ahora desde el punto de vista de la geografía, y tuvo siempre esa problemática. Es curioso porque un poco también la creación de esta industria azucarera va a presionar mucho para que las comunicaciones con Motril mejoren. Hay que darle salida a la producción azucarera, sobre todo en el siglo XIX o finales del siglo XIX, cuando la producción azucarera es muy importante. Motril se crea junto con Málaga
y la zona de Almuñécar, Nerja, Almuñécar y tal, se crean pues, unos núcleos industriales más importantes de industria alimenticia, como es la industria del azúcar, más importantes de España. Es decir, que llegamos a tener pues 6 o 7 fábricas funcionando en Motril, de la Nuestra Señora La Cabeza, San José en la Playa, la fábrica de Burgos, esta, San Fernando, Almudena, es decir, un montón de fábricas funcionando en Motril, produciendo un producto caro, produciendo un producto que además un derivado muy importante que era el alcohol, que evidentemente necesitaba tener una salida económica, una salida para transporte de alguna manera, por mar a través del puerto o por carretera, pues buscando la salida natural, que era Granada o Málaga o Almería, ¿no? Y evidentemente pues la creación de este, aunque siempre tuvimos mucha dificultad, es decir que siempre, no sé por qué, seguimos teniendo, hubo mucha dificultad para tener, es decir, la carretera Motril de Granada a Motril, la orografía nuestra no, fue muy complicado siempre, ¿no? Siempre ha sido un impedimento. Bueno, pues para que vean ustedes, hablar de Motril al final es hablar de la caña de azúcar, de el impacto que ha tenido este cultivo aquí en nuestro municipio en diferentes etapas de nuestra vida, y precisamente aquí en esta zona de la Fabriquilla hemos conocido precisamente la construcción de esta fábrica chica de Don Ramón de la Chica, y nos vamos a ir acercando más al este todavía de Motril para conocer precisamente San Fernando, Lourdes, el Carmen, etcétera, etcétera, porque vamos a seguir conociendo más historia de Motril y más historia de nuestra caña. La semana que viene más, aquí en La Alquería. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos.